Bueno, hoy vamos a ver del libro El cielo y el infierno, la segunda parte, el capítulo 2, Espíritus Felices, el señor Van Durst. Recordamos una vez más que estamos utilizando la cuarta edición, que es la definitiva, porque hubo unas revisiones y unos adicionales que se hicieron en esta revisión. Damos la bienvenida a todos, eh, encarnados y desencarnados, los que estamos aquí, los que se unan a nosotros en forma sincrónica o asincrónica, eh, con el anhelo que las enseñanzas que recibimos sean para beneficio tanto individual como del colectivo humano en uno y otro lado de la vida. Vamos entonces a presentar al señor Van Durst, y vamos a comenzar contando que en su vida encarnada fue un funcionario público que falleció en Anvers en 1863 a los 80 años. Al momento de esta comunicación era un espíritu errante. Em, Recordamos un concepto para que estemos todos en la misma página, que es un espíritu errante. Para la doctrina espírita, los espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el universo fuera del mundo corporal. Un espíritu errante es aquel en estado de erraticidad, es decir, no encarnado, durante los intervalos de sus diversas existencias corporales. La erraticidad, agregamos, no es una señal de inferioridad, dado que hay espíritus errantes de todas las clases, salvo los del primer orden o espíritus puros, que al no tener ya la necesidad de encarnarse, no pueden ser considerados como errantes. Un espíritu errante es feliz o desdichado según el grado de su depuración. Despojado del velo del cuerpo físico, el espíritu errante reconoce sus existencias anteriores y las faltas que lo alejan de la perfección y elige nuevas pruebas para progresar más rápidamente. Con el transcurrir de la clase vamos a ver cómo se une todo esto con el señor Van Durst. Bueno, en el momento en que eh, eh, cuando la persona encarnada decidió o que tuvo el deseo de comunicarse con el señor Van Durst, este medium le preguntó a su guía espiritual si se le podía, si se estaba permitido evocarlo, y recibió la siguiente respuesta. Este espíritu se encuentra lentamente, se recupera lentamente de la turbación en que se encuentra. Podría responderos de inmediato, pero la comunicación le costaría un gran esfuerzo. Os ruego que esperéis 4 días más y él os responderá. Para ello entonces, él tendrá noticias de las buenas intenciones que habéis puesto de manifiesto para con él y vendrá a vosotros con reconocimiento y en calidad de amigo. Recordemos un poquito la diferencia entre los términos evocación e invocación. El espíritu intenta o pide permiso para evocar al espíritu del señor Van Durst. La palabra evocación del latín, el significa fuera de, y vocare llamar, e invocación es in y llamar. Según la Academia Francesa, evocar es llamar, venir, hacer venir hacia sí, hacer parecer mediante ceremonias mágicas o encantamientos. Evocar almas, espíritus, sombras. Los necromantes pretendían evocar las almas de los muertos. Esto es lo que nos dice la Academia Francesa.
Se sabe que el arte de las evocaciones remonta a la más alta antigüedad y, bueno, se lo ha de encontrar en todas las épocas y en todos los pueblos. Antaño, la evocación era acompañada de prácticas místicas, ya sea porque las considerasen necesarias o para ostentar el prestigio de un poder superior, lo que es más probable. Hoy en día se sabe que el poder de evocar no es de manera alguna un privilegio y pertenece a todo el mundo. Invocar, en cambio, es llamar en sí o en nuestra ayuda a un poder superior o sobrenatural. Por ejemplo, se invoca a Dios cada vez que eh, se hace una oración para Él. Eh, Las otras diferencias son que la invocación está en el pensamiento y la evocación está en el acto. La invocación, en la invocación, el ser al cual uno se dirige escucha, y en la evocación él sale del lugar en que se encontraba para venir a nosotros y manifestar su presencia. Eh, la invocación solo se dirige a los seres que suponemos lo bastante elevados como para asistirnos. En cambio, en la evocación se evoca a los espíritus, tanto espíritus inferiores como a superiores. Damos esta aclaración para ponerle un contexto mayor al tipo de comunicación que se tuvo a posteriori con el señor Van Durst y que vamos a abordar en breve. Otra aclaración u otro recordatorio que resulta pertinente para esto que estamos viendo es acerca de la turbación espírita, ¿no? Que los espíritus dijeron que el señor Van Durst se encontraba en turbación todavía. En la segunda parte del libro de los espíritus, en el capítulo 3, ítem 163 y siguientes, se nos explican algunos conceptos sobre la turbación espírita que vamos a resumir aquí e invitamos a todos a ampliar y a repasar directamente desde el libro. Uno de los ítems que son propios de la turbación, de la explicación de la turbación, es que al dejar el cuerpo, el alma no tiene inmediatamente conciencia de sí misma, sino que permanece algún tiempo en estado de turbación, cuyo grado y duración depende de la elevación del espíritu. El espíritu que ya está purificado se reconoce a sí mismo casi inmediatamente porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre cuya conciencia no es pura conserva durante más tiempo la impresión de la materia. El conocimiento del espiritismo influye mucho sobre el tiempo, puesto que el espíritu comprende por anticipado esa situación. No obstante, la práctica del bien y la conciencia pura ejercen la mayor influencia. En el momento de la muerte, todo es confuso al principio. El alma necesita algún tiempo para reconocerse. Está como aturdida, como en el estado de un hombre que acaba de salir de un profundo sueño e intenta percatarse de su situación. La lucidez de las ideas y el recuerdo del pasado vuelven a ella a medida que se borra la influencia de la materia de la que acaba de desprenderse y que se disipa la especie de niebla que oscurece sus pensamientos. El tiempo que dura la turbación que sigue a la muerte es muy variable, puede extenderse desde algunas horas hasta muchos meses o años. Es menos prolongado en quienes cuando vivían se identificaron con su estado futuro porque entonces comprenden inmediatamente su situación. Influyen pues el carácter de los individuos y sobre todo el tipo de muerte. En las violentas, por suicidio, de improviso, por accidente y otras de este tipo, el espíritu está asombrado
y no cree estar muerto. Y esa ilusión se mantiene hasta que el periespíritu se desprende por completo. Solo entonces el espíritu se reconoce y comprende que ya no forma parte de los vivos. En cambio, en la muerte natural, la turbación comienza desde antes de la cesación de la vida orgánica, y el espíritu pierde por completo la conciencia de sí mismo en el momento de la muerte y no es testigo de esta. La turbación post-mortem no es penosa para el hombre de bien, sino calma y semejante a un despertar apacible. Para aquel cuya conciencia no es pura, la turbación está colmada de ansiedad y angustias que aumentan a medida que se reconoce a sí mismo. Perdón. Bueno, volvemos entonces al señor Van Durst, luego de estas aclaraciones que nos permiten, por un lado, aclarar la respuesta del espíritu sobre el estado del señor Van Durst cuando la primera vez que se intentó, se quiso evocarlo, y también para darnos un contexto del espíritu del señor Van Durst en general. La comunicación es cortita. Si me permiten, voy a leerla todas porque no lleva unos poquitos minutos, y luego vamos desmenuzándola para ver los aspectos fundamentales que el señor Van Durst nos ha dejado en su comunicación. Textualmente leo entonces, dice así. Amigo mío, mi vida tuvo muy poco peso en la balanza de la eternidad. No obstante, estoy muy lejos de ser desdichado. Me hallo en la condición humilde, pero relativamente feliz, que corresponde a quien no hizo mal, aunque tampoco haya buscado la perfección. Si es posible que haya personas felices en una región limitada, yo estoy entre ellas. Solo lamento una cosa, no haber conocido lo que conocéis vosotros. Mi prueba hubiera sido menos prolongada y no tan penosa. De hecho, fue grande. Qué terrible es estar vivo, pero no vivir, estar fuertemente ligado al cuerpo y no poder valerse de él, ver a los que amamos y sentir que se extingue el pensamiento que nos servía de vínculo con ellos. Oh, qué momento cruel. Ese momento en el que el aturdimiento os domina y oprime, pero para inmediatamente después disiparse en tinieblas. Sentir y un instante después estar aniquilado. Proponerse conservar la conciencia del yo y no encontrarla. No existir y tener conciencia de que se existe. ¡Qué intensa turbación! Después, transcurrido un tiempo indefinido de angustia contenida, sin más fuerzas para experimentarla, al cabo de ese lapso que parece interminable, renace lentamente la existencia. Es el despertar en un nuevo mundo. Ya no hay cuerpo material, no existe la vida terrena. Es la vida inmortal. Ya no hay hombres de carne, sino figuras diáfanas, espíritus que se deslizan, que surgen por doquier, que os rodean y a los que no podéis abarcar con la vista porque fluctúan en lo infinito. Tener el espacio delante y recorrerlo con solo desearlo. Comunicarse a través del pensamiento con todo lo que nos rodea. ¡Qué vida nueva, amigo! Vida resplandeciente y desbordante de ventura. Te saludo, eternidad que me acoges en tu seno. Adiós, tierra, que por tanto tiempo me retuviste apartado del elemento natural de mi alma. Ya no quiero nada más de ti, pues tú eres la tierra del exilio y hasta la mayor de tus felicidades no significa nada. Si yo hubiera sabido lo que vosotros sabéis, cuánto más fácil y agradable habría sido mi iniciación en la vida espiritual. Si hubiera sabido antes de morir lo que debía aprender más tarde, en el momento de la separación, mi alma se habría desprendido con menor dificultad. Vosotros estáis en el camino, pero nunca, nunca dejéis de avanzar aún más lejos. Informadle a mi hijo tantas veces como sean necesarias
que se instruya y crea, para que cuando llegue aquí no estemos separados. Adiós, adiós a todos, amigos. Os espero y mientras estéis en la tierra, he de venir con frecuencia a instruirme a vuestro lado, porque mis conocimientos son inferiores a los de muchos de vosotros. Donde me encuentro, sin una vejez que me debilite ni obstáculos que me detengan, aprenderé más deprisa. Aquí se vive intensamente y se avanza, pues tenemos ante nuestros ojos horizontes tan bellos que nos sentimos ansiosos por llegar a ellos. Adiós, me retiraré, adiós. Y firma Van Durst. Bueno, ¿qué nos cuenta entonces el señor Van Durst? Que se halla feliz, que no hizo mal, pero tampoco buscó la perfección, que lamenta no haber sabido sobre el mundo espiritual porque ello dificultó el lapso de la turbación, a la que sintió como interminable, que cree que haber conocido más sobre el plano sutil habría permitido a su alma desprenderse con menor dificultad, eh, y volver más fácil y agradable el regreso al mismo cuando fuera el momento. Y finalmente, que despertó luego a una vida resplandeciente y desbordante de ventura en el mundo espiritual. Vamos a leer un pedacito del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 5, ítem 13, que eh, nos habla un poquito más sobre esto y dice así: el hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según el modo como encare la vida terrenal. Sufre tanto más cuanto más prolongada considera la duración del sufrimiento. Ahora bien, el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual abarca con una sola mirada la vida corporal. La ve como un punto en el infinito, comprende su brevedad y reconoce que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo, que será más feliz, lo sostiene y lo anima, y en lugar de quejarse da gracias al cielo por los dolores que lo hacen adelantar. En cambio, para aquel que solo toma en cuenta la vida corporal, ésta le parece interminable, y el dolor pesa sobre él con toda su fuerza. El modo espiritual de considerar la vida corporal disminuye la importancia de las cosas de este mundo, incita al hombre a moderar sus deseos y a conformarse con su posición sin envidiar la de los otros, al mismo tiempo que atenúa la impresión moral de los reveses y los desengaños que experimenta. Vamos a continuar con el señor Van Durst y su comunicación y a ver, tratar de desmenuzar qué encuentra en el mundo espiritual o qué dice él, qué comunica él que encontró en el mundo espiritual. Que ya no hay cuerpo material, sino figuras diáfanas, que no existe la vida terrena, sino la vida inmortal, ¿no? Tomar conocimiento y experimentar sobre todo la vida inmortal. Que surgen a su alrededor espíritus por doquier, que se deslizan y os rodean, y a los que no podéis abarcar con la vista porque fluctúan en lo infinito. Que el espacio puede recorrerse con solo desearlo, que la comunicación se establece a través del pensamiento y el reencuentro con el elemento natural de su alma. Esto último es una frase cortita, pero para mí con un profundo contenido. Él habla del elemento natural de su alma, se reencuentra con su elemento natural. Es eh, una aspiración bellísima que nos pone desde su experiencia, ¿no es cierto? Bueno, sobre qué lo entusiasma
desde el otro lado de la vida, y es que nunca dejemos de avanzar en el camino espiritual, que se transmita a su hijo, que se instruya y crea para que pueda reunirse con él cuando llegue allí, que puede volver con frecuencia a instruirse a la tierra y enriquecer sus conocimientos, y también vivir intensamente y avanzar, entusiasmado por los bellos horizontes que ve y a los que ansía llegar. Volvemos al Evangelio según el Espiritismo, en este caso el capítulo 17, ítem 3, eh, que nos dice así: el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de la justicia, la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga a su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el porvenir, por eso coloca los bienes espirituales por encima de los transitorios. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y desengaños son pruebas o expiaciones, y las acepta sin quejarse. El hombre, compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensa. Retribuye el mal con el bien, asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre sus intereses a favor de la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes de pensar en sí. Es cuidar el interés de los otros antes que el suyo propio. Bueno, eh, vamos a terminar con este texto que es de Pablo Apóstol, eh, comunicado en París en 1860, que de alguna manera encierra todo lo que vinimos viendo sobre el señor Van Durst en el día de hoy. Y dice así: amigos míos, agradeced a Dios que os ha permitido que pudieseis gozar de la luz del espiritismo. Esto no significa que solamente quienes poseen esa luz serán salvados, sino que al ayudaros a comprender mejor las enseñanzas de Cristo, os hace mejores cristianos. Así pues, haced que cuando os observen vuestros hermanos, puedan decir que el verdadero espírita y el verdadero cristiano son una sola y la misma persona, dado que todos los que practican la caridad son discípulos de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezca. Bueno, les damos gracias por su atención, por su tiempo. Damos gracias a los compañeros de camino a uno y otro lado de la vida, por acercarse, por compartir por compartir las enseñanzas espíritas con la familia del CEL, y deseamos que los ejemplos de Jesús y de los espíritus buenos se sigan expandiendo en la humanidad y que la luz del Padre ilumine nuestras almas. Y bueno, así nos despedimos hasta el próximo encuentro, queridos amigos.